agarraron el problema y se defendieron muy dignamente hasta conseguir que se nos pagara conforme al contrato colectivo y no como lo proponían el gobierno federal. El gobierno federal proponía que se nos pagara conforme a la ley de quiebras. La ley de quiebras marcaba 12 días por año y en el contrato colectivo teníamos cosas mucho más importantes que la ley de quiebras. Pero salimos y nos enfrentamos muy dignamente porque completamente estábamos indefensos, con una ayuda muy pobre del Comité Ejecutivo Nacional y luchando contra todo el aparato de Estado. ¿Cuál era el aparato de Estado? Porque se presentaba en ese entonces la reconversión industrial, que significaba vender todo lo que tenía a su cargo y que había comprado anteriormente, o lo cual había ganado mayoría de capital de acciones, como aquí fue en Fundidora. Entonces nosotros estábamos luchando contra un monstruo y indefensos. Los trabajadores, la última manifestación que se dio aquí fue de más de 50,000 gentes. Pero nosotros sabíamos que era difícil. ¿Por qué? Porque el problema, o sea, la situación venía desde arriba del aparato de Estado, con un poder que estaba subordinado al gobierno federal, porque no podía luchar no podía darle contra al gobierno federal en su política económica. Es que se sentía demasiado difícil. En nuestro camino por las ciudades del país, veíamos, sí, y por la ciudad también veíamos mucha simpatía, mucho apoyo a los compañeros de Fundidora, pero con eso no podíamos reabrir Fundidora Monterrey. Desgraciadamente, para poder mantener a 5,000 trabajadores o más, fueron 7,500 contando a los compañeros de aceros planos y todo lo que se movía alrededor de Fundidora. Entonces era muy difícil con un apoyo moral tratar de abrir Fundidora Monterrey. Por eso decimos que estábamos indefensos. Los trabajadores hasta el último lucharon por conservar la fuente del trabajo, pero se dio, tristemente, se quedaron con el cierre de Fundidora muchas esperanzas truncas, trabajadores que tenían esperanza en hacer su casa, hijos de trabajadores con una carrera trunca porque ya no podían sostenerle a los hijos la carrera que estaban estudiando. En fin, para terminar, yo creo que el gobierno federal con este cierre hizo un genocidio político y un crimen de Estado y de lesa humanidad. Con esto cierro. Gracias, compañeros. Bueno, pues por la pregunta que hacía Yasodari, ¿cuál era la situación que prevalecía en 1970? Considero que en este contexto industrial donde nos encontramos en esta ciudad de Monterrey, había trabajadores como los trabajadores por lo que nos acaba de contar el compañero, que tenían
prestaciones sociales que cubrían sus necesidades. Sin embargo, en la industria textil era totalmente diferente. Medalla inició en 1972. Lo cito aquí porque a mí me pusieron Maricruz Flores de medalla de oro, pero realmente yo trabajé en Confecciones y Maquilas Sociedad Anónima, que era el mismo dueño, Aurelio González. Aurelio González, pues, tenía un monopolio en la industria de la confección, porque casi todas las maquiladoras de aquí, del estado de Nuevo León, él era el dueño. Pero no solamente eso, sino también después, cuando nos abocamos a la investigación de este personaje que era nuestro patrón, pues nos enteramos que también tenían plantíos de algodón en la ciudad de Anáhuac cuando inició él como industrial. La situación de los trabajadores y las trabajadoras en este estado, pues era condiciones muy difíciles. Yo recuerdo que nosotras iniciamos la huelga por el despido de 34 o 35 compañeras, un despido injustificado. Esto se dio en 1974. Para 1972, las obreras de medalla de oro asistían a las puertas de nuestra fábrica y nos entregaban volantes advirtiéndonos del patrón que teníamos en esa fábrica. Obvio, nosotras pues no hacíamos caso de lo que las compañeras iban y nos advertían. Y entonces él corrió a 36 compañeras que esta era la cantidad de mujeres que componían un taller de producción. Cuando yo entré a trabajar a esa fábrica éramos 630 mujeres las que laborábamos ahí, entre hombres y mujeres, en su mayoría éramos mujeres. Cuando se decide hacer un paro por el despido de estas compañeras, el paro de labores duró solamente 3 días, no llegó a huelga, porque nosotras paramos dentro de la fábrica, decíamos una huelga de brazos caídos, pero no era una huelga legítima, sino nosotras acudimos a hacer eso para que nuestras compañeras fueran de nuevo reubicadas, y lo logramos. Pero ya la huelga de 1976 se dio por las pésimas condiciones de trabajo que teníamos en esa fábrica. No teníamos baños, regaderas, no teníamos comedor, no teníamos una enfermería. Entonces el aire de la fábrica era demasiado viciado porque no había extractores que sacaran toda la pelusa que se generaba al confeccionar la ropa. Entonces nos dimos cuenta, y también por los salarios muy bajos de la mayoría de las compañeras, el exceso de trabajo, porque nosotras entrábamos a las 8 de la mañana, pero la condición de trabajo en realidad era desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, nosotras llegábamos y todas las mujeres que llegaban, pues a esa hora que llegaban se ponían a trabajar, porque nos pedían una tarea de 775 pantalones diarios. Entonces, pero trabajábamos por cadena o por tarea. Presidentes, pero presidentes municipales, ¿verdad? No, son anécdotas que tiene uno a través de tantos años. La relación que tiene la empresa con el pueblo es fundamental, porque el pueblo no es como aquí en Monterrey, que es citadino, ¿no? Santiago, imagínense en 1850, 1860, pues era un ranchito. La gente eminentemente era de actividad agrícola, no era gente hecha a la industria. Cuando se instaló la fábrica, pues hubo que hacer cursos de capacitación para la gente que cambiara la actividad agrícola a la industrial. Pero gente con mucho ingenio, con mucha capacidad, se fueron adaptando
y el pueblo creció alrededor de la fábrica. La fábrica llegó a tener más de 1000 trabajadores en 1940, en los años 50, imagínense 1000 trabajadores en un pueblito de 3000 gentes, 4000 gentes. Pues prácticamente todo el mundo trabajaba ahí. Ahí trabajaba el papá, y luego por los estatutos sindicales, pues obviamente se le da preferencia a los hijos de trabajadores. Entonces fue uno de los primeros lugares donde trabajó la mujer en el estado de Nuevo León, gracias a que entraban a trabajar y estaban bien arropadas, estaban bien cuidadas. Ahí trabajaba el papá, los hermanos, los tíos, no se les acercaba a nadie, pero estaban muy cuidadas. Y pues era un ambiente familiar, diferente a lo que es el ambiente laboral en Monterrey. Generalmente acá hay más industria, la gente está hecha. Entonces pues era un ambiente familiar. Crecimos alrededor de la fábrica. Hay muchos conceptos, muchas palabras que si ustedes van al cercado escuchan la liga. Oye, vamos a la liga, y vamos a la liga, y pues, ¿qué es la liga? No, pues, la liga fue una propiedad que facilitó la empresa a los empleados para que tuvieran un lugar de esparcimiento, un lugar de después de elaborar ir a jugar dominó, estar un rato ahí, tomar algo, una copa o algo, y hicieron una liga de empleados. Entonces todos vamos a la liga, y se quedó. Otro concepto que pueden escuchar ahí en el cercado también, los cuartos. ¿Dónde vives? Ahí en los cuartos. ¿Dónde está el comercio de los cuartos a 2 cuadras? Los cuartos, ese concepto se quedó de los cuartos que compró o mandó a hacer la empresa para los trabajadores a principios de 1900, y que ahora ya son propiedad de ellos, ya son particulares, pero se quedó el concepto de los cuartos. También había otro lugar que le llamaban la molotera. ¿Se acuerdan qué era la molotera? Bueno, la molotera era un lugar donde la empresa dejaba los desperdicios de hilo y de tela, que ya no servían el proceso, y gente humilde iba ahí a recoger el hilo para remendar su ropa, o para hacerse unos delantales, o hacerse algo de ropa. Entonces, la gente estaba muy identificada con la liga, con la molotera, el silbato, lo que decía hace rato el compañero de fundidora. La gente, el silbato grande a las 5 de la mañana, todo el mundo escuchaba, casi nadie traía reloj, todo el mundo nos guiábamos con el silbato. Silbato de las 5 de la mañana, levántense, cuarto a las 6 a trabajar. Había 3 turnos, mañana, tarde y noche, era continuo. Entonces, cada vez de entrada había un silbato. Y cuando faltaba un cuarto de hora, eran dos silbatos. 2 silbatos, apúrale, ya vas a entrar. Entonces había silbato a las 6 de la mañana, al cuarto para las 6, a las 8, a las 12. Y la gente nos quedamos acostumbrados todos a escuchar el silbato. El bullicio de la gente, de la entrada y salida, porque como tenían media hora para comer y estábamos en un pueblo, pues la mayoría de la gente vivía en 1 cuadra o 2 cuadras de la fábrica. Entonces, ¿qué pasaba? La gente hacía fila, daba el pito y vámonos rápido a ir a comer, a platicar con la señora, a ver a los hijos, a ver qué pendiente había. La gente que podía salir, había gente que no podía salir por la naturaleza propia del trabajo. Máquinas como las calderas, por decir algo, tenía que estar ahí al pie de la máquina. Entonces, la empresa les daba por ahí, la esposa o los hijos entraran a dejarles la portavianda con su comida y platicaran, oye, fíjate que me está pidiendo permiso para esto, para lo otro. Platicaban 5 minutitos, 10, había el contacto familiar y ya se retiraban. Yo me acuerdo cuando ahí en la fábrica trabajó mi abuelo a principios de 1900, Juan Pruneda Cepeda, trabajó en un departamento de hilados. Ahí trabajó mi padre hasta que se jubiló, y ahí trabajé yo, y ahí trabajo todavía. Entonces, aquí simplemente el caso mío son 3 generaciones, y la mayoría de la gente del pueblo, de lo que es el cercado de Villa Santiago, tiene algún familiar que ha trabajado en la fábrica, un hermano, un tío, un vecino, un amigo, siempre. Por eso es muy apreciada y muy querida en el pueblo, la fábrica. Nacimos alrededor de la fábrica. Me acuerdo cuando mi mamá le hacía de cenar a papá era vigilante en la fábrica, yo llevaba la portavianda azul, esas de peltre, con manchitas blancas, con su café, su comida, sus tortillas, iba a la portería, y la ilusión mía es que me compraba una coca, ¿verdad? Entonces, mientras él estaba cenando, yo me tomaba mi refresco con él, platicando, viendo el ambiente de la fábrica. Entonces, desde los 10 años estoy ahí, y ya tengo 40 en la misma oficina
que entré el 10 de marzo de 1980 a las 8 de la mañana. Hasta el día de hoy ahí estoy todavía, gracias a Dios. Me ha tocado ver de todo, cierres, aperturas, accidentes, conflictos laborales, huelgas, inspecciones federales, inspecciones estatales, de todo, embargos, de todo, por un lado o por el otro. Me ha tocado representar al patrón, esa es la otra perspectiva de lo que es el trabajo, de lo que es la industria, ¿no? Pero siempre con el lado humano, tratando de ser justo, lo que es equilibrar las cosas. Porque así es, la industria en ese aspecto humano es como el matrimonio. No puedes apretar tanto porque ahorcas, ni puedes soltar todo porque ya no vas a controlar. Tienes que saber cuándo hay que apretar y cuándo hay que aflojar, cuándo hay que ceder y cuándo no. Es el secreto de llevar unas buenas relaciones industriales. Ese, desde mi punto de vista y con 40 años de experiencia, ¿verdad? A veces hay que acatar las órdenes, pero no cumplirlas, pero hay que acatarlas. Y a veces hay que ser inflexible. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las experiencias. Ahí trabajó mi padre, mi abuelo, como les digo. La fábrica cuando pagaba los viernes, era como si repartieras un billete de lotería, el premio de la lotería en el pueblo. Porque aparte del trabajo, digo, que el dinero que les pagaba a los trabajadores directamente, era el dinero que el trabajador repartía a las carnicerías, a las panaderías, a las tiendas de abarrotes. Todo el mundo giraba, toda la economía giraba alrededor de la fábrica. Afortunadamente ahora que cerró, ya la economía del municipio ya no dependía tanto de la fábrica, se sintió un poco menos, pero en los años 50, 60, 70, 80 era totalmente, toda la economía dependía de la fábrica. Otra cosa, gracias a la empresa y al sindicato tuvimos la clínica número 8 del Seguro Social, gracias al sindicato que era nacional, y la empresa también apoyó, y tuvimos los servicios médicos para los trabajadores. Fue de las primeras clínicas que hubo en el estado de Nuevo León, gracias a la empresa y al sindicato, obviamente. Entonces, pues bueno, también muchos no lo saben, pero ahí están los libros que no nos dejan mentir. La fábrica El Porvenir, el Cercado, tuvo primero energía eléctrica que Monterrey, gracias a 3 plantas hidroeléctricas: la planta de Vistahermosa, que está en Colecaballo, la planta del medio, que está en la Cieneguilla, y la planta Dolores, que está en la fábrica. Tuvimos primero energía eléctrica, y también la primera llamada telefónica salió de un kiosco que está en la casa grande de la fábrica a las casas de los señores Rivero aquí en Monterrey. La primera llamada telefónica, el primer lugar que tuvimos energía eléctrica en el estado fue ahí en la fábrica. Es histórica realmente. El día que cerramos la fábrica, pues fue un día muy triste, muy doloroso. Había mucha melancolía, tantos años de trabajar ininterrumpidamente, más de 130 años. Pero ahorita en la actualidad, después de estar pensando qué se podía hacer, siempre protegiendo los edificios históricos, repito, para darle vida a esto, la empresa quiere sembrar la semilla, tiene un proyecto cultural, turístico. Queremos hacer un museo industrial ahí con la maquinaria que nos quedó, telares, cosas, información, mapas, cosas que nos quedaron. Hacer un museo histórico, hacer una escuela de artes, de música, de danza, de escultura, de pintura. Ya el proyecto ya está empezando a trabajar. Y espacios pues de entretenimiento también, ¿verdad? A lo mejor algo acuático por ahí, plazas, lugares de eventos para conciertos musicales, presentaciones de artistas o algo así, respetando siempre los edificios, que es el principal tesoro después de la gente de la fábrica. Y pues realmente esa es mi experiencia a través de 40 años de estar laborando en la fábrica. Gracias. Muchas gracias. No, adelante. Bien, bueno, nuevamente buenas tardes. Sinceramente ha sido muy emotivo estar escuchando todas las participaciones de los compañeros, y sobre todo porque ahorita que decía yo, estamos en un congreso internacional sobre el patrimonio industrial,
pues cuánta riqueza de comentarios, de experiencias que nos han provisto nuestros compañeros. Y bueno, pues a un servidor le corresponde platicar un poquito sobre la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México, y pues también una empresa centenaria, ya a poco tiempo de cumplir 129 años, posterior a los textiles, pero de alguna forma la empresa se fue evolucionando, vamos a decirlo de esta forma, a través del tiempo, con, sin o a pesar de las circunstancias que rodeaban el país, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros nos toca trabajar en la empresa y estudiar un poquito sobre la historia, pues darnos cuenta de que habían pasado épocas de Revolución Mexicana, que había pasado épocas de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decíamos, ¿cómo le hace? ¿Sí? ¿Cómo hacerle nosotros ahorita en el hoy por hoy? ¿Sí? Y cervecería de alguna forma no nace como una gran empresa, nace como una tienda de abarrotes, ¿sí? Vendiendo hielo, ¿sí? A tal grado de que de repente surge la oportunidad de fabricar cerveza, y entonces pues empiezan a fabricar cerveza, pero de pequeña medida, y posteriormente pues incrementando conforme a necesidad la producción. Cervecería en aquel entonces, 1890, bueno, pues cambia su ubicación del centro de la ciudad a las afueras de la ciudad. Y eso trae una serie de cambios y una serie de cosas, hasta recurrir a un transporte, ¿verdad? ¿Quién va a traer los trabajadores? Y sobre todo, y ahorita lo comentaba aquí el compañero Jesús, nuestra ciudad, 1890, era una ciudad, eran campos de cultivo, dedicada a la gente a la agricultura, a la ganadería. Entonces tenía que surgir también el término de la educación. ¿Cómo voy a formar personas que cambien un poquito su estrategia, su forma de vida, a ser trabajadores en una empresa industrial? Y a la par con la fundidora fueron creando también educación para los trabajadores, y no conformes con eso, para la esposa del trabajador y para los hijos de los trabajadores. Entonces, los dueños de la compañía buscan el ayudar al personal a crecer a la par que crecía la empresa. Y ante situaciones difíciles, bueno, siempre había la cuestión de cómo podernos ayudar. Y muchos de ustedes saben que el lema de la revista, incluso que todavía el día de hoy se edita mensualmente, Trabajo y Ahorro, pues era el lema de la institución que los trabajadores crearon como la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, que anteriormente se le llamó Sociedad Cooperativa de Ahorros e Inversiones, y posteriormente la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, donde se buscaba trabajar y ahorrar, el ver o prever la necesidad de vivienda y adelantarse un poco a los aspectos de prestaciones del gobierno, o pues sí, a través del Infonavit, y también cuestiones de salud. El deporte no se dejó esperar por allí, entonces llegó un momento en que ya por los 40 pues se creó un centro de desarrollo social, que seguramente ustedes conocen por allí, o el parque de béisbol, o el parque Cuauhtémoc y Famosa, etc. Entonces, pues es la casa social del trabajador, donde va junto con su papá, vamos a decir, el trabajador con su mamá, la trabajadora, los hijos, un lugar de reunión para seguirse desarrollando. Dicho sea de paso, el comentario de mucha gente es:
Yo lo que sé lo aprendí ahí. Yo tengo casa porque allí me financiaron mi vivienda. Yo tengo salud gracias a lo que la empresa me proporcionó. Y entonces ahorita escuchar de Fundidora, el colegio Adolfo Prieto, pues también acá la empresa con la colonia Cuauhtémoc, primero a los alrededores de la empresa, como decía el buen amigo Jesús, ¿dónde les doy vivienda a los trabajadores? Pues alrededor de la empresa. Posteriormente la colonia Cuauhtémoc, poner allí también los colegios para que allí se formen los hijos de los trabajadores. Entonces, ahorita que escuchaba todo esto decía yo, qué gran oportunidad nos dan ustedes, participantes de este congreso, de compartir eso, que no solamente son cuestiones laborales o cuestiones de prestaciones sociales, etcétera, sino que es el corazón de la compañía, ¿sí? Donde se ha buscado el hecho de irrumpir en la historia con la producción de algo, nuestra ciudad siempre pujante, siempre queriendo crecer, desarrollarse, etcétera. Bueno, contó con estas industrias que han servido de inspiración para muchas otras cosas. Entonces, yo no quiero entretenerme más porque hablar de 100 años de historia o más de 100 años de historia sí nos llevaría mucho tiempo, pero no quisiera yo ceder el micrófono sin agradecerles esta oportunidad. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México agradece a la ciudad de Monterrey la oportunidad de haber nacido aquí y de aquí haberse ido a otros puntos de la República Mexicana y, por qué no decirlo, ya a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Pues estamos ya pasados del tiempo. Yo solo también soy maestra de la Facultad de Artes Visuales y para mí es muy significativo lo que dice, ¿no? En términos de que a veces solamente se piensa como en función del trabajo o de una condición que tenga que ver con una técnica, pero a veces lo que ustedes están hablando es de una forma, de una resignificación, no nada más desde lo laboral, sino que se generaron servicios, comercios, tejido social, hubo procesos migratorios, la ciudad creció y generó otras dinámicas y relaciones sociales, económicas, históricas. Me parece, y siempre le pido a mis estudiantes que hagamos una revisión de lo que pasa en Monterrey, o sea, en términos de esta contemporaneidad, pero cómo de alguna manera a veces no pensamos o estas generaciones están ajenas a esa memoria que es necesario como resignificar, insisto, y reinterpretar. Y me parece como muy importante también tener bien claro que pues gracias a lo que pasó, a ustedes, en términos de todos los términos sociales, laborales, humanos, todo lo que vivieron, es por eso que pueden pasar este tipo de cruces, o sea, y que empresas como estas y otras, pues eso, ¿no? Hicieron como este patrimonio que a veces está como desdibujado, pero que nos permite precisamente reflexionarlo desde todas las pues formas, ¿no? Y es necesario generar cruces académicos con comunidad y con procesos artísticos, bueno, mi área es del arte, y es lo que es necesario, ¿no? Pues bueno, agradezco mucho, quien quiera preguntar, abordarlos, puede hacerlo. Muchas gracias a todos. Son, como dijo, son 100 años, son, no sé, 500 años nos duramos aquí hablando. Muchas gracias y pues les pido un aplauso y continuamos el programa, por favor.